¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Creo que ahora sí está la mayoría. Si alguno falta, yo creo que se va a incorporar nomás. Entonces, bueno, básicamente lo que habíamos visto hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, hasta la anterior semana. La última semana habíamos visto el tema de los compresores, ¿no es cierto? Entonces se han dividido en grupos, han realizado una pequeña explicación sobre los compresores, ¿no? Entre lo que son los compresores rotativos, los alternativos. Hemos visto los compresores de pistón, de una etapa, dos etapas, los compresores de tornillo, los compresores de paleta, los compresores de diafragma, el turbocompresor, ¿no? Entonces hemos visto distintos tipos de compresores con sus características, algunas aplicaciones particulares, cuáles son más de uso industrial, más o menos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no es cierto? Eh, Vamos a continuar con esta parte de neumática viendo algunos elementos neumáticos, ¿no? Después vamos a ver de reforzar con la parte hidráulica porque en realidad es casi lo mismo, ¿no? Salvo que, bueno, en cuanto a la preparación del fluido, ¿no? La preparación en el caso del aire comprimido, tenemos el compresor, una unidad de mantenimiento, podemos tener filtros de línea, tenemos el compresor, el pulmón, filtro de línea, tenemos lo que vendría a ser la red primaria de conexionado y la red secundaria que deriva con el cuello de cisne, con la unidad de mantenimiento y la aplicación que queremos, ¿no? Es más o menos el tipo de esquema. En el caso de la parte hidráulica es bastante parecido, salvo que no usamos compresores, no usamos bombas. Una de esas bombas habíamos visto que en el caso de la bomba de paletas que se utiliza para aire comprimido, también se suele utilizar para lo que es el aceite, ¿no? Para la parte hidráulica, ¿no? Y que, bueno, tenemos la bomba, el motor, tenemos que tener un depósito de aceite. El depósito de aceite es muy parecido al pulmón. El pulmón, la función que cumplía, hemos dicho, que era de suministrar a la red primaria, secundaria y a los equipos el aire necesario, ¿no es cierto? Cosa de que el compresor no esté trabajando constantemente. En el caso de la parte hidráulica es bastante parecido, ¿no? El volumen que va a contener la piscina de aceite, el depósito de aceite, está en función de básicamente la cantidad de actuadores, las mangueras que vamos a utilizar, también tiene filtros porque el aceite puede arrastrar suciedad, ¿no? Entonces es bastante parecido, ¿no? En el caso de la parte hidráulica, el pozo es mucho más importante porque tiene que tener la cantidad suficiente de tal manera de alimentar, como les decía, las mangueras, alimentar el tema de los actuadores, cosa de que el actuador llegue a su volumen completo cuando esté completamente expandido y no falte lubricante, no, no falte aceite. Entonces es bastante parecido. En cuanto a los componentes, de la misma manera, la parte hidráulica tiene lo que son los eh, actuadores, ¿no? Tiene distintos tipos de actuadores, más que todo los lineales, ¿no? Tenemos electroválvulas, ¿no? Puede trabajar con un tablero con pulsadores, entonces trabaja de esa manera, es bastante parecido, ¿ya? Un segundito, por favor. Ya, entonces es bastante parecido, incluso en la parte de simbología, ¿no? Es bastante parecido. Entonces, de esta manera, lo que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con lo que son las electroválvulas, con lo que son los tipos de actuadores que tiene la parte neumática. Y en función de eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces,
Vamos a ver entre actuadores y electroválvulas. Algunas cositas ya las he rayado para apoyar más o menos lo que vamos a explicar. Lo primero que quisiera que veamos es los tipos de actuadores neumáticos que tenemos, ¿no? Este de acá es uno de los más comunes, ¿no? Ese se lo conoce como actuador lineal, ¿no? Entonces el desplazamiento lo hace de forma lineal. Tiene bridas acá que permiten la sujeción, esto se lo conoce como accesorios. Tiene un tornillo acá en lo que es el vástago del pistón émbolo que nos sirve para incorporar otro tipo de accesorios. Aquí también tenemos elementos electrónicos, no sé si se puede ver. Este de acá, por ejemplo, es un sensor, ¿no? Este de acá es otro sensor, son sensores magnéticos y están ubicados en esas posiciones para controlar el avance y retroceso del émbolo, ¿no? Detectan lo que es el émbolo. Entonces, este es un actuador lineal que normalmente se utiliza para distintos tipos de aplicaciones. Por otra parte, no sé si llegan a ver, esto tiene perforaciones acá y son perforaciones roscadas, ¿no? Estas perforaciones roscadas son las entradas de aire, es entrada y salida de aire. Esto es lo que se conoce como un actuador de doble efecto. Aquí es donde se colocan estos elementos que se los conoce como racores, ¿no? Que nos permiten a nosotros posteriormente conectar las mangueras. Nosotros de forma directa no podemos conectar una manguera acá porque no es roscada la manguera. Entonces entran estos elementos, como les decía, que se los conoce como racores y nos permiten disponer de espacios para colocar las mangueritas. Y tienen una unión patente, tienen una especie de botón de presión que nos permite liberar y al momento de ingresar no es necesario apretar nada, metemos directamente con fuerza, ¿no? O sea, metemos con un poco de fuerza y automáticamente se ajusta. El botoncito lo que hace es para liberar. Después tenemos otros tipos de actuadores, ¿no? Estos de acá también son lineales, ¿no? Pero son lineales con accesorios. Tienen acá un sistema de articulaciones como el que estamos viendo acá. Este es lineal, pero tiene un sistema de articulaciones que convierte esto en unas garras, ¿no? Para la sujeción de piezas. Tenemos también estos de acá, que son los rotativos, ¿no? Estamos viendo un rotativo también de este lado. Este de acá también permite lo que es el giro. Entonces tenemos entre lineales, rotativos, accesorios hay un montón para los actuadores, son unos cuantos, ¿no? Como los sistemas de articulación, los sistemas de fijación, estas bridas. En este caso acá tenemos, esto funciona como una especie de router de impresora. Esto se desplaza linealmente igual, o sea, se desplaza de izquierda a derecha. Acá tenemos un espacio para poder introducir algún cabezal, algún elemento. Una aplicación de este tipo de actuadores que he instalado en Duralit y he podido ver también, ¿no? Es para el tema del pintado de las tejas. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el pintado de las tejas? Las tejas pasan por una banda transportadora y el actuador acá tiene los aspersores en donde comienza a rociar la pintura, ¿no? Entonces, funciona así más o menos, ¿no? Esto se va desplazando como una impresora, la teja está pasando y comienza a rociar. Entonces, eso se desplaza de izquierda a derecha, tiene el aspersor para poder pulverizar la pintura y va pintando a medida que la banda transportadora va avanzando, ¿no? Entonces, es una aplicación bastante interesante. Después de esto, vienen esto de los músculos neumáticos, ¿ya? Los músculos neumáticos tienen una función bastante interesante, ¿no? Una de ellas he visto en Unilever, ¿no? Unilever que elaboran el tema de los detergentes, lo hacen pues en una planta que trabaja por niveles.
Entonces tienen un primer nivel donde admiten parte del detergente, tienen tolvas, ¿no? Bastante grandes, hacen el proceso químico, hacen la mezcla, pasa al siguiente nivel, pasa al siguiente nivel y va cayendo de a poco el detergente en tolvas, ¿no? Ahora, el problema de la tolva es que no sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? Si ustedes están trabajando con tierra, arena y agarran una pala, ¿no? Para poder transportar esta tierra, para poder transportar esta arena. En la superficie de la pala se adhiere, ay, perdón, se adhiere lo que es la tierra y la arena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Golpeamos un poco la pala para que pueda liberar el resto que ha quedado ahí pegado en la superficie, ¿no es cierto? Hacemos eso. El músculo neumático cumple más o menos esa función porque las tolvas no son pequeñas, son enormes, entonces no podemos estar golpeando con la mano. El músculo neumático realiza estos pequeños golpes, cosa de que bueno, en este caso en Unilever, el detergente no se quede adherido en las paredes y vaya descendiendo, que es más o menos así. Entonces tenemos una tolva con el detergente está cayendo y el músculo neumático comienza a golpear la tolva y todo lo que se está acumulando acá comienza a descender, ¿no? Entonces, esa es una aplicación, por ejemplo, de los músculos neumáticos. Entonces, ahorita estamos viendo distintos tipos de actuadores. Sobre esto de estas variedades hay subvariedades, ¿no? Como por ejemplo en este caso hay actuadores que no solamente son cilíndricos, sino son cuadrados. No que el émbolo sea cuadrado, obviamente, ¿no? Sino que la camisa, por ejemplo, acá es circular y en algunos casos puede llegar a ser cuadrada. ¿Ya? Hasta acá. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Y yo tengo una pregunta, ¿está grabando la clase? Sí, 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 estamos grabando acá. Ya vamos Ah, listo, pues. por el minuto 12, Brian. No, no te preocupes. Perdón, creo que hay alguien que no está pudiendo ingresar. Muy bien. Entonces, hemos visto los distintos tipos de actuadores, ¿no? Vamos a comenzar a analizar estos elementos ya de forma independiente. Dentro de los actuadores, les decía, así como estamos viendo acá en la dinámica, que es en la diapositiva dinámica, en la imagen dinámica, perdón, de la diapositiva, hay distintos tipos de actuadores, así como estamos viendo, cilíndricos, cuadrados, ¿no? Hay de distintos tipos y con distintas características también. Este actuador que es lineal se lo conoce como de simple efecto, ¿ya? Este actuador lineal que es de simple efecto, como partes tenemos una tapa posterior, una tapa anterior, tenemos la camisa, tenemos el vástago, tenemos esto de acá que vendría a ser como una especie de buje, ¿no? Y tenemos un resorte de restitución aparte de la entrada de aire. ¿Qué quiere decir? Yo doy la señal, el aire va a ingresar, va a empujar el émbolo va a avanzar y para que retorne, el retorno lo hace a través del resorte. El resorte empuja y vuelve a ingresar a su posición original el actuador. Hay una piecita acá que no nos está mostrando, pero que el actuador también tiene, que viene en esta parte, se viene, perdón, viene aquí, aquí y aquí. Es como un O-ring, más o menos.
que viene alrededor obviamente del vástago y que está pegado a la tapa anterior, ¿ya? No sé si alguna vez se han fijado, un segundito, me permiten, por favor, un segundito. Ahora sí, mil disculpas. Entonces, les decía, ¿no? No sé si han visto en algún... Miren, los amortiguadores también son actuadores, ¿ya? Los amortiguadores de las motos, los amortiguadores de las movilidades, ¿no? Los que tienen los cilindros. No sé si alguna vez se han fijado. En esta parte de acá, o sea, por donde sale el vástago para amortiguar, tienen como una goma. No sé si alguna vez se han fijado o alguien conoce de estos equipos. ¿Nunca? ¿Qué pasa? Pues les falta mundo, chicos. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, tienen esta gomita que está de este lado, que cumple la función básicamente eh, de poder limpiar, ¿ya? Esto sale, el vástago va a tener contacto con el medio, puede que el medio esté sucio, y al momento de ingresar, esto funciona como una especie de estropajo. Va a comenzar a rascar todas las suciedades, cosa de que el vástago entre limpio. Esto no solamente lo tienen los actuadores neumáticos, también lo tienen los amortiguadores, actuadores hidráulicos, por si acaso. ¿Sí? Entonces se lo conoce como limpiador o rascador, también se le dice, ¿no? Entonces de esa manera trabaja el actuador de simple efecto. Yo introduzco el aire, el émbolo va a avanzar y el retorno lo hace por muelle, por un resorte que tiene acá el interior. El símbolo es este de acá, ¿ya? Este es nuestro símbolo que ayuda a identificar este actuador. La norma que nosotros aplicamos para simbología es la norma DIN ISO. La norma DIN ISO nos dice, este actuador de simple efecto tiene este símbolo. Después tenemos el actuador de doble efecto. El actuador de doble efecto tiene las mismas piezas, ¿no? Tenemos una camisa, tenemos una tapa posterior, una tapa anterior, tenemos retenes, ¿no? Tenemos retenes que lo que permiten es que no haya fugas, ¿no es cierto? No demos lugar a las fugas. Tenemos lo que vendría a ser el vástago, tenemos la entrada de aire, las dos entradas, el 11 y el 12 son entradas de aire. Aquí así se puede ver el rascador, ¿no? Lo que vendría a ser el limpiador, y tenemos el émbolo. En este caso, el retorno ya no es por muelle. El aire ingresa por acá, va a empujar el émbolo, el émbolo va a avanzar, y si yo quiero que retorne, vamos a empujar ya también de este lado el aire, de este lado ya también vamos a empujar al émbolo y va a retornar, y el aire que estaba contenido aquí lo va a expulsar por este lado. Esto se lo conoce como actuador de doble efecto. Entonces yo controlo el avance y el retroceso, ¿no? Y el símbolo que nosotros tenemos para este tipo de actuadores es este, que puede tener una variante más, ¿no? Puede ser que aquí tenga una flechita en este sentido. En este sector de acá nosotros tenemos un sistema de amortiguación, ¿ya? Un sistema de amortiguación. Lo que pasa es que el actuador en algunos casos puede retornar con mucha fuerza, entonces tenemos que amortiguar el retorno. Todos tienen amortiguador desde ya, pero hay amortiguadores que son regulables. Y esa flechita que yo he añadido al símbolo, no veo dónde está mi puntero, un segundito, ahí está. Entonces, al momento de retornar, en este caso si lleva esta flechita, quiere decir que se puede regular el retorno, ¿ya? Esto se lo conoce como actuador de doble efecto.
Miren, como mantenimiento básico de los actuadores, eh, nosotros compramos estos actuadores, ¿no? Y el mantenimiento lo hacemos de acuerdo a la marca. Nosotros no podemos fabricarnos las piecitas por si acaso. Entonces, el mantenimiento básico de esto, y hay kits para eso, si yo tengo SMC, es una marca de actuador, si tengo Festo, yo puedo comprar un kit de mantenimiento. El kit de mantenimiento trae lo que son los O-rings, ¿no? Los O-rings que tenemos acá, y trae un poquito de grasa. Entonces nosotros agarramos, cambiamos los O-rings y lubricamos, y después lo volvemos a armar. Se han debido fijar acá que la tapa anterior y la tapa posterior están sujetas por un tornillo, ¿no? Y un perno. En realidad es un vástago roscado, ¿no? Es un vástago que tiene rosca este lado, rosca este lado. Entonces se puede desarmar, ¿no? Y al momento de desarmar nosotros cambiamos estas partes. El rascador también se lo puede cambiar, ¿ya? Entonces el mantenimiento consiste en eso. Hay que cuidar mucho lo que es el vástago del pistón, si es de simple efecto, si es de doble efecto, por el tema de que este no sufra rayaduras. Hay rayaduras a distinto nivel, ¿no? Hay rayaduras que pueden llegar a formar lo que se conoce como surcos. O sea, hay rayaduras que son superficiales, ¿no? Que son mínimas, son subsuperficiales un poco más profundas y después están los surcos, que son rayaduras profundas. Si yo introduzco esto con suciedad, por la fuerza con la que esté ingresando, yo puedo llegar a rayar el vástago. Entonces, si le ocasiono algún tipo de rayadura al vástago, esto va a provocar pérdidas. Por ahí va a comenzar a purgar el aire, entonces va a perder fuerza el actuador. ¿Ya? En ese caso, ¿qué hacemos? ¿No? Algunos dicen se puede rectificar, pero cuando uno rectifica no sale igual. O sea, puede durar un tiempo más, pero en pocas palabras ya tendríamos que ver de cambiar de actuador. ¿Ya? Entonces este es un actuador de doble efecto y tiene el símbolo de este lado. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. ¿Está claro? Todo está claro con ustedes. Qué bueno. Sí, profe, todo claro, se entendió. Todo blue, qué bueno. Está bien, muchas gracias. Esto que estamos viendo acá son las ecuaciones que en realidad nosotros ya conocemos. Estas ecuaciones derivan de la ecuación básica que hemos visto, que era esta, ¿no? Hemos visto presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Solo que ahorita estamos viendo en función de la fuerza. Estamos viendo fuerza es igual a presión, perdón, presión por el área. Esto que estamos viendo acá es la presión y esto que estamos viendo acá es el área. ¿Ya? En el caso de un cilindro de simple efecto, calculamos la fuerza para el avance, perdón, esto es la fuerza para el retroceso, porque no toma en cuenta el resorte, no tengo que vencer la inercia del resorte, pero para el avance sí tengo que tomar en cuenta la fuerza que ejerce el resorte en oposición. Si yo quiero aplastar un resorte, el resorte tiene cierto tipo de resistencia, ¿no? Entonces, básicamente, la fuerza que yo tengo, que es con la que estoy empujando, le resto la fuerza del resorte y esa es la fuerza efectiva de avance. ¿Ya? Después, estas otras dos ecuaciones ya las habíamos visto, ¿no? Una tiene que ver con el avance y la otra tiene que ver con el retroceso, ¿no? Con lo que está retornando el actuador, ¿no? Segundito. Entonces, una tiene que ver con el avance y la otra con el retroceso. Perdón, chicos, un cachorro. Entonces, estas ecuaciones ya las habíamos visto, ¿no? Para los actuadores normales. Acá está haciendo la resta de los diámetros por el tema de que para el retroceso estamos quitando el diámetro del vástago,
¿no? Porque el área es más pequeña. En cambio, en este otro caso tenemos solamente el diámetro del N. ¿Ya? Después de eso, tenemos acá los distintos elementos de articulación, ¿no? Puede ser directo, ¿no? O sea, que tengamos alguna placa y tengamos los orificios para poder sujetar esto. Puede ser directo con alguna placa y algún elemento de articulación tipo horquilla. Tenemos acá las bridas, esto es igual para sujetar, uno que tenga solo brida posterior, solo brida anterior. Los que usan horquillas, estos que usan horquillas generalmente se utilizan para transformar el movimiento que es inicialmente lineal del actuador en movimiento circular, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Tiene horquilla. Esto está actuando linealmente, pero sin embargo está desplazando esto de forma semicircular. El distinto sistema de acomodación puede ser así, ¿no? Como les decía, con una brida anterior, brida posterior. Esto de acá, ¿no? Lo que está haciendo ahorita es tapar, ¿no? Es un actuador que está tapando. Se lo puede poner de otra manera, ¿no? Yo podría usar, por ejemplo, este de acá, pero para usar ese tipo de actuador, yo tendría que cambiar el soporte en mi diseño, ¿no? Entonces, el diseño influye mucho en seleccionar el accesorio con el cual yo voy a trabajar en mi actuador. Y hay distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Aquí nuevamente tenemos el sistema de horquillas, estamos convirtiendo el movimiento circular, perdón, el movimiento lineal en circular. Se puede trabajar con portones, solo que en el caso de los portones no es muy viable por la parte económica porque es muy caro. Generalmente utilizan los de tornillo, ¿no? Se utiliza para la sujeción de piezas en lo que son taladros de banco, sierras, ¿no? Esto de acá es como una especie de CNC, miren, es como una especie de CNC que está haciendo el mecanizado de las maderas, ¿no? Y tiene 3 grados de libertad, tiene 1, 2 y lo de la rotación, tiene 3 grados de libertad. Entonces, tenemos distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es lo que se conoce como válvulas. Hasta acá de los actuadores, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro. Vamos a ver ahorita lo que son válvulas, ¿ya? Lo primero que hay que identificar en la válvula es la cantidad de vías, se le dice. ¿Qué son las vías? Los puntos de conexión, o sea, los orificios por donde entra, sale el aire, ¿no? Es lo primero que hacemos. Si nosotros revisamos, por ejemplo, en este caso, tengo acá un punto de salida y un punto de entrada. Esto es una válvula, ¿no? Que tiene 2 puntos de entrada. Voy a anotar 2. Voy a poner el quebrado. Y tiene 2 posiciones, puede conmutar en 2 posiciones. Yo voy a apretar esta palanca. Esto va a avanzar hacia este lado. Y esto va a pasar a esta posición. Ahorita aquí están mis mangueras, ¿no? Tengo una manguera que está entrando. Este triángulo representa todo lo que es el conjunto de preparación de aire comprimido. ¿Qué quiere decir eso? El compresor y la unidad de mantenimiento. Es la alimentación del aire comprimido. Entonces, tengo acá esto conectado con una manguera electroválvula aquí y la otra aquí. Si yo presiono esta palanca, esto va a cambiar de posición y va a venir a este lado. Esto de acá representa un muelle de restitución, se le dice. Yo suelto la palanca y el resorte va a empujar nuevamente esto a esta posición. ¿Qué quiere decir esta posición? El aire no está entrando. En cambio, si yo cambio esta posición con la palanca, la flecha va a venir a este lado y el aire va a comenzar a entrar por acá. Entonces, los puntos de conexión que tiene, las vías que tiene esta válvula, tengo una aquí
y la otra aquí. Tiene dos. ¿Cuántas posiciones tiene? Esta posición que es de reposo y esta posición que es de avance. Tiene dos posiciones. Esta válvula se la conoce como válvula 2-2, ¿ya? La siguiente. En esta válvula tenemos igual una palanca, ¿no? Tenemos un resorte de restitución. Este triángulo ya sabemos qué significa. Hemos dicho que significa la preparación del aire comprimido, ¿sí? O sea, el compresor, la unidad de mantenimiento. Este otro de acá representa lo que es el escape, el silenciador. Lo que pasa es que el compresor desde ya produce ruido y al momento de trabajar los equipos también producen ruido, ¿no? Por el aire, la cantidad de presión que trabaja el aire comprimido. Entonces, cuando botamos el aire al medio ambiente, necesitamos un escape, necesitamos un silenciador. Este triángulo invertido representa ahorita no es un silenciador, es un escape, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Verificamos la cantidad de puntos de conexión. Aquí yo tengo 1, 2, 3. Entonces tengo 3 puntos de conexión. Quebrado. ¿Cuántas posiciones tiene? Tengo una posición, dos posiciones. Esto es lo que se conoce como una válvula 3-2. Esta válvula 3-2 sirve para los actuadores de simple efecto y solo para los actuadores de simple efecto, no para los actuadores de doble efecto, ¿no? Porque miren, tenemos la entrada de aire que está viniendo por acá. Yo cambio de posición esto, la flecha va a venir por aquí y voy a alimentar por aquí a mi actuador, ¿no? Tengo por aquí mi actuador de simple efecto. Por ahí tengo mi actuador de simple efecto, aquí está su resorte. Solo tiene una entrada, entonces alimentamos, el émbolo va a avanzar. Lo suelto la palanca y el aire que tenía aquí contenido va a retornar y va a salir por el escape. ¿Sí? Entonces, esto de acá sirve más que todo para los actuadores de simple efecto. Y esta válvula se conoce como una válvula 3-2 con accionamiento por palanca y restitución por muelle. En realidad ese sería su nombre completo. Esto que estamos viendo acá es enclavamiento, por si acaso. Yo cambio de posición y se enclava en esa posición, ¿no? Este tiene 3 porque tenemos 1, 2, 3 posiciones, ¿no? Perfecto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el nombre de esta válvula? ¿Cuál será el código de esta válvula? ¿Nadie? ¿Se entendió lo que he explicado hace un momento? A ver, Jorge Ortega, habilita tu micrófono, por favor. Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué válvula Ya. es esta? Mm, Esa válvula de doble. Por eso les pregunto, ¿se ha entendido? ¿No se ha entendido? Nadie me dice nada. Les había dicho, lo primero es que hay que contar la cantidad de puertos de conexión y después las posiciones, ¿no? Y de esa manera armamos algo así. A cualquiera. ¿Cuántos puertos Ujú. tiene de conexión esto?
4. ¿Están seguros que tiene 4? 1, Es de 4 días y 2 posiciones, Inge. O no, de No 3, sería Inge. tres. De 3. 1, 2, 3, 4 4, 5. y 5. 5. Ah, 5, 2. tiene 5. ¿Cuántas posiciones? 1, 2, 2, 3. 3. Es una válvula 5-3 de accionamiento por palanca y autoenclave. Este es el autoenclave para que cambie de posición y se quede ahí. Cambie de posición y se quede ahí. ¿No? Entonces yo agarro, aprieto esto, va a cambiar de posición y se va a quedar ahí. Vuelvo a apretar, va a cambiar de posición y se va a quedar ahí. Y así. Eso es lo que hace esto. Ahora les vuelvo a preguntar. ¿Este de acá qué válvula sería? De 3 y 2. 3-2 dice el compañero. ¿Será? Cuenten los números de puertos de conexión. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas posiciones tiene? 1, 2, Inge. 2 posiciones. Es una válvula 5-2 de accionamiento por palanca y retorno por muelle. Esta de acá. 4. 4 por 2, Inge. 4, 2. 4-2. Ahora sí se ha entendido. Perfecto, muy bien. Esta es una 4-2, ¿no? Tiene Sí. 1, 2, 3, 4 y tiene una posición, 2 posiciones. Es una válvula 4-2. Pero el nombre completo es una válvula 4-2 de accionamiento por palanca y retorno por muelle. ¿Sí? Estas son válvulas. ¿Ya? Inge, Dime. ¿cómo sería eso? Accionado por palanca, como una llave de grifo y retorno por muelle. El retorno por muelle no llevo a entender. El retorno por muelle. Sí. Creo que tengo una diapositiva de eso. No. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a borrar todo lo que hemos rayoneado. Entonces, les decía, ¿no? Yo agarro, pulso la palanca no es como una llave, o sea, yo no abro progresivamente. Esto está sustituyendo un botón. En la actualidad, bueno, antes se manejaba así. O sea, yo tenía una palanca con una caja de cambios, ¿no? Movía la palanca, inmediatamente esto cambiaba de posición, ¿no? Entonces cambiaba de posición, esto de acá venía, esta posición venía aquí, yo soltaba la palanca y el resorte empujaba, ¿no? Entonces volvíamos a esta posición. Pulsaba la palanca, esta posición iba aquí, soltaba la palanca y el resorte empujaba y volvíamos a esta posición. Esa es la función que cumple. ¿Sí? Esto es neumática pura. Así se trabajaba antes. En la actualidad ya no es con palancas, ¿no? En la actualidad se utiliza dispositivos electrónicos, bobinas, se utiliza lo que se conoce como solenoides. Pero el principio es parecido, es bastante parecido. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Con toda confianza. Sí, sí, Inge. Ese mecanismo se estaría utilizando lo que es en los brazos hidráulicos, ¿no? De las grúas hidráulicas, porque accionas la palanca y
Y sí tienes resortes adentro en la bomba, tienes resortitos y hace que el brazo salga, ¿no? En la parte hidráulica todavía se sigue usando palancas. Eso es correcto. Sí. Todavía se sigue. Pero esas palancas son proporcionales. Utilizan válvulas que se las conoce como proporcionales. No es tan directo. ¿Qué quiere decir proporcional? Estas no son proporcionales. Yo agarro, acciono la palanca y directo cambia de posición. En el caso del actuador, como les decía, son válvulas, utiliza válvulas proporcionales porque a medida que yo voy avanzando con la palanca se va moviendo en la misma proporción, por eso se les dice válvulas proporcionales. Entonces tiene otros elementos más, no es tan directo. En este caso es directo. Yo agarro esta palanca, la aprieto y cambia de posición, directo. En cambio, el otro que tú estás diciendo tiene una válvula proporcional. A medida que yo voy apretando la palanca, recién se va moviendo. No la electroválvula, sino el actuador. Sí, sí, ahora que ya me estoy acordando un poquito del desarmado. He visto cómo han desarmado y veía hartas cositas que tenía dentro y entonces, sí se entiende. Ah, ya, qué bueno. Con toda confianza, chicos. Si es necesario repetir algo o ver algo nuevamente, lo vemos, ¿no? La clave es que quede claro. Esto tiene que quedar claro porque después de lo que vamos a ver de hidráulica, vamos a comenzar ya con la parte de simulación, ¿ya? Muy bien. Lo otro, como les decía, es la parte de mando, los distintos tipos de pulsadores. Dime, ¿alguien quería hablar por ahí? Pucha, alguien está en la calle, ¿no? ¿Quién estará en la calle? Ya. Para la parte de accionamiento, entonces tenemos distintos tipos de elementos. Hay desde botones, llaves, eh, en elementos neumáticos, rodillos. Los elementos neumáticos para el accionamiento sustituyen a la palanca. Todo esto sustituye a la palanca. Los elementos neumáticos son, llega una presión y esto cambia de posición y después retorna, ¿no? El solenoide tiene una bobina, se sustituye esto que yo hago manualmente por una bobina que con un pistón se acciona, se energiza la bobina, sale el pistón y empuja para que cambie de posición, ¿ya? Entonces, esto del solenoide hace que en la actualidad se convierta en electroneumática, ya no sea neumática pura. Por eso les decía, neumática pura y así como tal ya no hay, ¿no? En la actualidad se utiliza lo que es la electroneumática. Ya no hay palancas, ¿no? Todo es con accionamiento eléctrico en las industrias. Esos elementos yo los veo acá, ¿no? Pulsadores generales, el push button, pull button. El pull button es para jalar, el push button es para apretar. Este es para jalar y apretar. La palanca, pueden ser pedales, botones de giro, ¿no? Hay de distintos tipos. Y pueden trabajar de distintas maneras también, ¿no? Tenemos para el retorno con resorte. Estos de acá, por ejemplo, que es una combinación, ¿no?, de elementos pilotados con aire. Esos que les decía pilotados con aire son los que llego a cierta presión y inmediatamente después de esa presión recién cambia la posición del electroválvulo, ¿no? Eso funciona con la misma presión del aire comprimido, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. El push button, o puede ser también de giro por si acaso, todas las electroválvulas tienen. Toditas las electroválvulas tienen esto. Y a eso se le puede añadir un solenoide. Esto representa el solenoide. Esto estaría sustituyendo a la palanca. Y pueden ser servopilotados, pilotados con aire. ¿Qué quiere decir esto?
Uno, yo agarro un pulsador, esto ya es a través de un tablero eléctrico, le doy la señal a la bobina del solenoide y esto cambia de posición. La otra condición que tendría que cumplir para que cambie es, llega a cierta presión y recién va a cambiar. Entonces, se puede poner los dos, por ejemplo, ¿no? El push button, este de acá, les decía, todas las electroválvulas tienen, absolutamente todas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este botón? Un ratito. ¿Qué está haciendo Godoy? Entonces, les decía, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con el push button. El push button todas las electroválvulas tiene. ¿Para qué es el push button? No es para que hagamos trabajar en la fábrica y nosotros estemos apretando el push button para que cambie de posición la electroválvula, ¿no? Sino es para que en términos de reparación hagamos verificaciones. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, en algún momento tengo mi solenoide, aprieto el pulsador, le mando la señal al solenoide para que cambie de posición y no cambia de posición. ¿Qué estará pasando? O se ha trancado, se ha trabado la electroválvula o el solenoide está mal. ¿Cómo reviso? Voy, agarro, aprieto el push button. Si aprieto el push button y cambia de posición, ya, está conmutando, está cambiando de posición. ¿Qué es lo que está mal? El solenoide, ¿no? El solenoide, y esto de acá es un dato, digamos, de revisión. Cuando trabaja el solenoide genera un campo magnético. Entonces yo le doy la señal, genera el campo magnético, y si yo le pongo una monedita aquí encima, la monedita tendría que mantenerse parada. Si no se mantiene parada, quiere decir que no está generando campo magnético. Eso quiere decir que ha habido algún corte o que el solenoide, la bobina del solenoide ya está mal. Entonces hay que cambiar el solenoide. Les decía, hay válvulas que vienen así, ¿no? Yo tengo el push button, puedo tener esto de acá del solenoide, está sustituyendo a la palanca para que esto se convierta en una electroválvula. Ya no es una válvula, es una electroválvula. Entonces energizo el solenoide, esto va a cambiar de posición, suelto el pulsador, retorna a la posición inicial con el muelle, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como electroválvula monoestable. Ahora, ¿qué pasa si yo los cambios quiero realizarlos con el solenoide para ambos casos? Tengo un solenoide de un lado y tengo un solenoide del otro. Yo agarro, pulso un botón, cambia esto de posición y se va a quedar ahí porque no tiene resorte. Tengo que agarrar, pulsar otro botón, energizar la otra bobina y que cambie de posición. Esto se lo conoce como electroválvula biestable, ¿ya? Entonces tenemos electroválvulas monoestables y biestables. ¿Hasta acá está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos explicando? Sí. ¿Ya? Muy bien. Si desean que repita algo nuevamente, con toda confianza me dice, ¿ya? Ahora, estamos viendo el funcionamiento de una válvula. Esta es una válvula, no es una electroválvula. Tengo un pulsador, ¿no? Tengo un push button. Entonces, aprieto el push button, esto cambia de posición. Esto de acá, con lo que estaba en este momento, ahora esto se va a mover aquí y se va a ver así. Esto hemos dicho es la alimentación del aire comprimido y esto de acá vendría a ser el escape. ¿Quién es este? Y el otro vendría a ser el escape, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El aire comprimido está entrando, entonces el actuador va a avanzar. Este es un actuador de simple efecto, el retorno es por muelle. Yo agarro, suelto el pulsador, esto va a volver a esta posición y el aire que estaba aquí va a salir al escape. Miren, sigan la flechita nomás.
va a salir al escape. Entonces el actuador va a volver a su posición inicial. ¿Qué tipo de válvula es? Es una válvula 3-2 con accionamiento de pulsador de push button y retorno por muelle para un actuador de simple efecto. Tenemos el caso para un actuador de doble efecto, ¿no? Este es un actuador de doble efecto con amortiguación regulable, ¿no? No es perdón, es una válvula nomás. La válvula es de 5 vías, tengo 1, 2, 3, 4, 5 vías y 2 posiciones. Es una válvula 5-2 con push button y retorno por muelle. Yo agarro, aprieto el botón, cambia la posición. Esto de acá va a venir aquí, ¿no? Entonces el aire comprimido, miren, va a entrar por acá y va a empujar el émbolo. Y el aire que había contenido aquí va a salir por aquí hacia el escape. Suelto el pulsador y después de eso cambia la posición. Vamos a retornar a esta posición. Entonces el aire ya también va a entrar por aquí para empujar el émbolo y el aire que estaba contenido acá va a salir hacia el escape, ¿no? De esa manera trabaja. Eso es cuando es accionamiento manual. Estos son válvulas, no son electroválvulas. Si yo quito esto y le pongo un solenoide y hago un tablero y desde el tablero con un botón pulso, acciono el solenoide, eso y es una electroválvula y cumple la misma función. ¿Ya? ¿Hasta acá está bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Desean que les repita algo? Inge, ¿y cómo podría graduar para que retorne rápido, lento, Ah, ya. o mediante el push button? ¿No? No, ¿Cómo es? no es proporcional como les decía. O sea, lo proporcional quiere decir que yo aprieto poquito a poquito y a poquito va avanzando. No es así. Aprieto, cambia de posición, inmediatamente el actuador sale. Si yo quisiese regular la velocidad de entrada, salida y que sea proporcional Ajá. al botón que yo estoy apretando, tendría que poner una válvula proporcional. Ahora, si yo quiero, Ujú. no quiero eso, digamos, no es que yo vaya apretando, sino quiero que apriete y que avance lento y retorne lento. Entonces, se coloca lo que son válvulas reguladoras de flujo y esas vienen acá. Esas son regulables, tienen una fecha y con eso puedo regular lo que es el avance y el retroceso. Porque si esto lo dejo así sin válvulas de flujo, pucha, el actor va a salir disparado hacia adelante y hacia atrás, rápido. Entonces la válvula reguladora de flujo nos ayuda a controlar la velocidad de avance y la velocidad de retroceso. ¿Ya? Sí. Entonces se puede hacer de esas dos formas. Ahorita tal cual estamos viendo, esto avanza y retorna rapidísimo, porque los actuadores hemos dicho que son bien rápidos, ¿no? ¿Está bien? Se ha perdido el que ha preguntado. ¿Está bien? ¿Se Estoy entiende? aquí, ¿Ya? Entonces pasa así. Internamente, ¿cómo se ve una válvula? Esta es una válvula con solenoide, es una monoestable y retorno por muelle. Es una 5-2, tiene solenoide de un lado y este es el retorno por muelle. Este vástago que ven acá es lo que cambia, hace que esto cambie, es lo que cambia las vías. ¿Sí? Tenemos dos salidas de aire y aquí abajo no se ve, pero tenemos las otras tres, es una 5-2. Esto que estamos viendo acá es una llave de giro, es el botoncito que les decía que es para que esto cambie sin necesidad del solenoide, es para verificar si la válvula está funcionando bien. ¿Ya? En algunos casos viene como botón y en algunos casos viene como llave. O sea, yo tengo que meter un tornillo, hacer girar esto y eso tiene que cambiar de posición. ¿Sí? Internamente se ve así. Y tiene partes roscadas también, como estamos viendo, ¿no? Mire. Y así es como cambia de posición. Ahorita está en esta posición y después cambia de posición. ¿Sí?
Esto que estamos viendo acá en el centro, que es lo que hace que cambie de posición, es este vástago. Así tal cual estamos viendo este corte de sección, así igualito es. ¿Ya? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran que les repita tal vez. Hasta ahí estamos claros, Inge. Súper, qué bueno. Les decía, tanto actuadores como las electroválvulas, las válvulas, estos puntos de conexión son roscados. Aquí yo meto un racor y de ese racor saco la manguera. Así se conecta. Esas roscas pueden ser métricas o pueden ser de otro tipo de rosca, ¿no? Como estamos viendo acá. Y pueden tener distintos diámetros. El diámetro se selecciona en función del caudal que va a pasar, ¿no? Entonces, les decía en algún momento, actuadores, electrovaros, cualquier equipo que uno selecciona de acuerdo a la presión de trabajo y el caudal de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos la rosca? Tenemos aquí los distintos tipos de roscas y el rango de caudal con el que pueden trabajar, ¿no? Las roscas de 1 pulgada trabajan con caudales elevados, ¿no? Esto está en litros minuto. ¿Está bien? Después internamente es esto, ¿no? Tenemos el escape, esto es un corte de sección, pero ya no frontal, sino lateral, ¿no? De lo que vendría a ser la electroválvula, esto es el solenoide, ¿no? Y esto de acá es el cambio de posición, pero a través de este push button, ¿no? Que tienen todas las válvulas, les había dicho, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Lo último, los solenoides trabajan con corriente continua y corriente alterna. Generalmente trabajan con corriente continua. Si yo tengo que poner una fuente de 24 voltios y mi solenoide trabaja con 12, 24 voltios. Lo otro sería que trabaje con corriente alterna, con 110 voltios a 50 Hz. Corriente alterna. ¿Cuál será la diferencia? Esto les pregunto y me van a responder la siguiente semana que tenemos de forma presencial. ¿Cuál es la diferencia de un solenoide que trabaja con corriente continua, 24 voltios, de uno que trabaja con corriente alterna, 110? ¿Cuál será la diferencia? Esa es una pregunta que les han hecho en una defensa de proyecto de grado, ¿no? Había un proyecto que tenía parte electroneumática y le han preguntado eso. Le han dicho, mira, ya está bien, está funcionando todo, tienes tu solenoide aquí, está trabajando con su fuente, 24 voltios, ¿por qué no has utilizado un solenoide de 110 en corriente alterna? Le han preguntado. Entonces, les voy a volver a hacer esa pregunta la siguiente semana. Entonces van a averiguar y yo les voy a preguntar. ¿Ya? Hasta acá. ¿Cómo dijo Inge la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un solenoide de 24 voltios en corriente continua a un solenoide de 110 o 220 voltios en corriente alterna? O sea, ¿cuál es básicamente la diferencia de trabajar con un solenoide de corriente continua y otro de corriente alterna? ¿Cuál será la diferencia? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más. ¿Ya? Perfecto, chicos. Esta información se las voy a subir a la plataforma. Entonces, si no hay más dudas, la clase grabada igual la voy a subir. Vamos a quedar hasta acá. Les mando un saludo bastante grande. Espero se encuentren todos bien. Ya de forma presencial nos vamos a ver la siguiente semana. Espero que tengan un lindo día y bueno, vamos a quedar hasta aquí. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego.